Ok, vamos a ver los otros trabajos, ¿ya? Lo que hablaba recién de la iluminación, en definitiva, es tratar de, de hacer que nuestro entorno luzca, podamos resaltar los volúmenes y sea un, un- un lugar, ¿cierto? Como de tonalidades equilibradas, que no estén muy saturadas y todo eso. Por eso es que les comentaba lo anteriormente, para que después que pasemos en esta etapa de revisión solamente de modelado, empecemos también a complementarlo con el uso de la luz. Y bueno, en algunos casos se nos pueden saturar mucho las cosas, eh, y ahí voy a tener que también ir dando algunos consejos. No sé cómo lo hemos hecho con lo de modelado. Eh, voy a setear el otro que dice Profe, habitación, ¿sí? una duda así. ¿Puedo en este trabajo añadir texturas? ¿Como también puedo pintarlo como lo que hicimos con el trabajo anterior? ¿O tiene que ser textura nomás? No, no, no. Pueden ser ambas cosas, porque es que hay elementos que no necesitan tanta textura, Ya. pero, pero por ejemplo acá las maderas, dependiendo de la madera que se utilice, es algo que entrega mucho más información visual. Entonces, no necesariamente tiene que tener textura, pero algo de madera, por ejemplo, no se puede tratar de imitar solamente con el color. Ahí hay distintos tipos de madera, hay unas maderas que son como bien definidas como estas, u otras que son más menos definidas, pero bueno, se puede ocupar solo color o texturas también. En este caso, vamos a ver el de... Por aquí debería estar la referencia, ¿no? ¿Había una referencia acá? Aquí. Hay una imagen que se llama eh, cuarto, que no la carga. La trata de leer desde un lugar en el escritorio. ¿Se ve o no? Me parece que es el de Melody este trabajo, no, el de Génesis. ¿Está Génesis? Ah, ya. Veámosla para ver si la imagen tiene alguna información de iluminación también para ir entonces ahora incorporándola en lo que ya tienes modelado. Ya está bien, ya está bien con hartos elementos, ¿no? Entonces sería bueno empezar a ver cómo es que vamos a mostrar esto. Y tiene una alfombra, tiene ahí un cojín, ¿verdad? Eh, porque no sé si es de día. Ah, claro, aquí está. Este es, ¿verdad?
Sí, pero está bien. Mira, por ejemplo, fijémonos un poco ahora en la intención de este concepto. Aquí vemos luz solar, posiblemente, por el fog que tiene. Eh, y si nosotros vemos una referencia de de una iluminación solar, como esta, por ejemplo, o esta de aquí, nos vamos a dar cuenta que es una luz solar, ¿cierto? Como, como esta. Para que tengan como ese volumen, ¿ya? Eh, hay que ocupar un parámetro que se llama luces volumétricas, que lo vamos a ver ahora porque ya tienes ahí tu. Entonces, eso da como ese ruido ambiental, ¿no? Como del polvito que se ve, o el fog que se llama. Eh, eh, Sun Lighting Room. Vamos a buscar una referencia, una referencia como real para ir conversando algunas cosas. Por ejemplo, eh, mira, hay un concepto de la iluminación que se llama iluminación global, que tiene que ver con la energía de la luz que de alguna manera rebota, ¿no? en, en superficies y que rebota hacia otra superficie y que rebota otra superficie y que rebota otra superficie. Entonces, eh, un foco que viene como, una luz que viene como por desde acá, por ejemplo, eh, en el rebote va a llegar hasta este otro pilar que seguramente es blanco con un color anaranjado, ¿cierto? Es justamente porque rebota y acá a lo mejor va a rebotar y se va perdiendo, entonces eso es lo que le da realismo a la imagen. Tenemos que pensar que en una luz como la que tú tienes, esa energía es muy potente, ¿ya? Porque puede ser del sol sin nubes, un cielo despejado, qué sé yo, a las 12 del día. Entonces va a ser muy potente. Y eso es un concepto que uno tiene que tener más o menos en la cabeza cuando se va a poner a iluminar, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que en los parámetros de la luz había intensidad y había exposición. Bueno, entonces, si yo veo el concept que tú me mandaste, hay un poco de eso porque veo como amarillo en varios lados, ¿no? Tú lo pintaste de amarillo acá, como que acá tiene amarillo, ¿cierto? Ese lo hiciste tú, ¿no? Quiero lograr lo de esta imagen. ¿No? Esta es una luz más de tarde, sí, ¿no? El amarillo ya no es tan amarillo, es como medio naranja. Y el azul ya no es tan clarito, está como bien azul. Entonces hay dos tonos predominantes. ¿Te gusta esa atmósfera? Como de atardecer.
Bien, ¿viste? Entonces, por ejemplo, ahí ya Génesis tiene algo claro, tiene algo, una idea clara. Yo quiero esta luz porque esta luz, ¿cierto? Es la que a mí me resulta como visualmente atractiva. En una historia, cuando uno cuenta una historia, las historias pasan en ciertas horas del día y tanto uno arma la escena de acuerdo a eso también. El color es como parte de la historia. Entonces, ese es un concepto súper importante que me gustaría que todos, al momento de empezar a iluminar, lo, lo manejen. De la misma manera que me dice Génesis, mira, yo tengo esa imagen del real, quiero lograr un poco ese efecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, más o menos decir, esta es una escena como de tarde, ¿no? Ver los colores, hay un azul bien predominante y hay una luz que ya no es tan amarilla como en el concept, es más naranja. Está más bajita, tanto no viene tan de arriba, sino que viene más como del lado, ¿verdad? Cuando yo posicionaba las luces, una luz que es de atardecer ya está como que puesta como lateralmente, no desde arriba. Entonces, al analizar eso, yo ya sé cómo es que voy a ir poniendo las luces. Eh, Primero voy a hacer un render sin nada. Voy a poner acá Arnold. Y bueno, el primer render, acá voy a poner Arnold, Open Arnold Render View y no voy a tener nada porque no tengo ninguna luz, ¿ya? Así que lo primero que voy a tratar de hacer es poner la luz, una de las luces principales, que es como la luz del sol, ¿no? Eh, Voy a crear una luz acá, voy a poner una luz light, perdón, Arnold Light, Area Light, ¿sí? Y esta luz, entonces, yo la voy a poner acá y voy a decir, bueno, esta va a ser la luz del sol de ese día, ¿no? A esa hora, estábamos hablando que una hora de atardecer, la luz es cálida, bien cálida, como naranja, eh, y después voy a poner otro tono como azul, ¿ya? Así que voy a poner un color bien anaranjado, supongamos que va a ser ese tono, ¿verdad? Voy a poner aquí el visor para ver, el visor de Arnold para ver más o menos cómo resulta lo de mi imagen. Y bueno, no se ve nada, le falta intensidad seguramente. Ahí se empieza a ver algo, ¿no? Eh, Ahí se empieza a ver un poco ya la luz de de esta, de esta escena. Ahora, el sol es como algo que no tiene un tamaño, ¿no? Por lo tanto, me conviene a lo mejor hacer una luz bien grande acá, ¿no? Y eso me va a ayudar, mientras la luz sea más grande, a que las sombras sean menos definidas. Por ejemplo, acá eh, tengo sombras súper definidas, ¿no? Entonces, o lo hago más cerca de la ventana, te fijas que ahí la sombra es como más, no sé si se alcanza a ver, pero es como más borrosa, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer es hacerla de un menor tamaño, si es que quiero sombras más definidas, menor tamaño y más intensa.
El tamaño de la luz importa para ir definiendo el tipo de sombra que quiero proyectar. Hay un modo que se llama Normalize, que si yo lo desactivo, puedo manipular también la intensidad de acuerdo a la escala de mi luz, ¿ya? Pero es muy intenso, así que ahí tendría que bajar los valores a un tono muy, muy bajito, ¿no? Una exposición muy pequeña, ahí una fuerza más intensa, más amarillito, y aquí van a ver que si lo escalo, también se hace más intenso eso, y llega la luz con más energía, ¿cierto? Hay más radiación. ¿Se fijan, no? Es una luz grande ahora que ilumina mucho donde está como la ventana, el borde de la ventana, eh, y llega con más energía hacia el interior de la habitación. Entonces, también la dirección de la luz me va a decir, bueno, las sombras van a estar hacia abajo. En este caso, como un atardecer, las sombras van como más laterales, porque el sol ya se está ocultando. Vamos a ver por ahí. Como está bien colorado esto. No, medio naranja en realidad. Y más lateral, ¿no? Las sombras van a ser como más estiradas, así. ¿Se entienden un poco los criterios que uno va utilizando para, para el hecho de generar la iluminación? El tema de decir, bueno, a qué hora es, o lo que yo quiero conseguir, bueno, y así lo analizo. Bueno, vamos a tener entonces, hay una luz solar, a ver, 100. Y según la referencia, también llegan a los muros un tono así como medio celeste, ¿no? Porque obviamente tengo una iluminación que viene del cielo también. Por lo tanto, voy a tener esta luz, pero también voy a tener otra luz. En este caso va a venir también desde afuera, a lo mejor desde todos los sentidos, por lo tanto a lo mejor lo puedo hacer esto más grande todavía. Pero va a ser una luz un poco más fría en este caso, ¿no? Le voy a poner el color celeste, va a tener el color del cielo. ¿Ya? No tan saturada. eh, con menos intensidad. Voy a poner acá a lo mejor un 20. Grande.
¿verdad? Entonces vamos a tener una luz que va a ser muy potente, la de color naranjo, pero también un complemento que no va a ser tan potente, la de color celeste más claro. Es el tono que viene desde el cielo, ¿no? Bueno, ahí tengo los primeros criterios para iluminar. Voy a hacer un render. Para hacer un render, yo puedo tomar este botón, que no es el render como en tiempo real que se ve desde aquí, sino que es el render que se va a demorar un poquito más porque en definitiva ya está calculando la, la radiación como debe ser. Eh, bien. Los puntos de esto tiene que ver con la calidad de la luz, ¿ya? Por lo tanto, es importante que a las luces uno le aumente un parámetro que se llama samples, ¿ya? Que van definiendo la calidad de lo que está proyectando. Por ejemplo, lo voy a poner en un número 4, ambas luces. Aquí con el botón derecho voy a decir que se mantenga la imagen en el render. Y si hago un render aquí ahora, va a mejorar un poquitito. Bueno, al menos en la sombra, en lo que a la luz se refiere, cambia, ¿cierto? El ruido, ahí ya no hay ruido. Pero el resto tiene que ver con la falta de luz, no hay iluminación, ¿no? No hay iluminación de ningún otro punto porque tenemos el espacio que es completamente negro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo la hablaba delante del rebote de la luz. En esta habitación hay un techo, que puede ser un techo como claro, ¿no? Un techo blanco. Entonces, la luz que llega, de alguna manera, se contamina de ese color y ilumina más, y genera más luz. En este caso, nosotros tenemos un espacio completamente negro por arriba, ¿no? Entonces, para simular eso, yo voy a poner un plano, voy a poner un plano acá, le voy a poner un material de Arnold, ¿no? Que no tenga brillo. No sé de qué color será el techo de la habitación, pero lo voy a poner blanco, nomás supongamos que es un techo blanco. Eh, entonces ya no va a venir el tono negro desde arriba, sino que aquí va a haber iluminación porque esto se va a contaminar con la luz que tiene desde el lado, ¿no? Voy a tapar bien aquí el lugar, ¿ya? Eh, entonces, miren, si yo lo pongo acá en el visor, esta luz ayuda al rebote en estas zonas, ¿no? Si yo lo quito, se va a ver más oscuro, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el color de esta superficie también me ayuda a iluminar. ¿Ya? El problema es que yo no la quiero tener, ¿no? Pero quiero que esté ahí para que ilumine, para que me ayude a iluminar. Por ejemplo, incluso si yo a este le pongo otro color, le pongo un naranja más fuerte, se va a teñir, miren cómo se tiñe como el resto de la habitación. No sé si se alcanza a percibir. Mucho más naranja, ¿no? Tú que eres la propietaria Génesis, ¿qué color le debería poner al techo? ¿Lo dejo así naranjo? ¿Te gustó así naranjo como se ve? Ya. Entonces, mira, si yo a esto, ¿qué pasa? Yo lo quiero renderizar así, porque no quiero que se vea esta cuestión, pero me gustó cómo se ve el tono, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, quiero que esta geometría exista, pero no se vea en el render. Y para eso yo lo tomo y busco aquí donde está la pestaña que se llama Shape, aquí en el Attribute Editor, la pestaña que se llama Shape del polígono y donde dice Render State. Hay unas opciones que me sirven para justamente eso, que no quiero que se vea, ¿no? Que exista pero que no se vea. Entonces, por ejemplo, ahí la visibilidad primaria la apago. Y ya no va a estar en el render, pero va a estar en la escena. No es lo mismo que borrarla, porque borrarla, si la borro, quito el naranjo que había antes, ¿no? ¿Se entiende? Te lo dejo. Entonces, existe, pero no se va a ver en el render. Y de hecho, uno puede aquí decir, no quiero que emita sombras. Eso va a ser como más claro, pero la sombra del techo igual tiene que ver con un poco con la ambientación como general, así que ahí vamos. Eh, bueno, y a la luz del sol, en este caso, uno dentro de los parámetros también le puede decir, bueno, cuánto va a ser su influencia dentro de la composición. La puede manejar de aquí también. Por ejemplo, si uno quiere más irradiación, esto se conoce como luz indirecta o GI, uno le puede dar aquí más valores, que rebote más veces, o que sea claro, más intenso su radiación. Vamos a ver, 10. ¿Fijas? Entonces la luz rebota más veces, por ejemplo, se contamina con el naranjo, después se contamina con el azul y todo. Debemos tener como más nivel de radiación de esa luz. En este caso lo voy a poner ahí como... Veamos cómo se ve ahora en el render, ¿no?
Ahí está con techo. Y vamos a ver cómo se ve sin techo. Bueno, sin el techo la luz llega directa desde arriba, por este lado, eh, y no se tiñe como del naranjo del color del techo, ¿verdad? Entonces, acá ya no tenemos la luz que llega directo por arriba del techo, se nota que hay un tope acá, es más oscuro porque no llega la luz de arriba claramente, pero irradia el tono del techo, ¿cierto? Hacia todos lados. A mí me parece mejor con techo, no sé si, ¿qué dices tú? El naranjito. Está bueno con techo, ¿no? Eh, ¿Ya? Entonces, con techo. Voy a tratar de calzar justo aquí, ¿ya? Para que no pase luz colada por entre medio. ¿Bien? Y bueno, mira, acá donde hay luz, no hay tantos granos, ¿no? Acá sí hay hartos granitos. Y acá donde hay luz no hay tanto grano. Entonces, lo que pasa acá es que hay falta de luz, de iluminación por este lado. Se supone que esto pasa, si hubiese una puerta, a lo mejor entraría luz por acá, o luz por acá, o si hay muros, rebotaría la luz y también irradiaría, pero para no llenar de, de polígonos todo, uno tiene que falsear un poco y ayudar a la iluminación principal. Así que vamos a crear una luz secundaria que venga, por ejemplo, desde este lado, ¿no? Lo voy a copiar. Este le voy a poner 2, a este le voy a poner, esa es la radiación. Este va a tener 1. Entonces lo voy a poner como desde este punto, ¿no? Si fuese una luz complementaria desde este lugar para que no quede tan negro, porque por aquí no hay luz, ni por acá tampoco, ¿no? Así que eso va a mejorar la calidad también en general del render, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener un poco de luz desde este lado, que debería ser complementario, por lo tanto no tiene que ser tan fuerte, ¿ya? Y la vamos a hacer un poco más desaturada, ¿no? No sé de qué color serían los muros de este lado, pero también tenemos harto naranjo, supongamos que va a ser como un color un poco más opuesto al naranjo, eh, y menos intenso, ¿no? Va a ser, va a estar más, va a ser como que viene desde la muralla. Una luz complementaria.
No, no, no le voy a sacar el normalize para que no necesite una luz tan fuerte. La luz complementaria, aquí lo voy a poner 2, ¿no? Bien. Y lo mismo desde acá, que desde acá todavía tengo todo el fondo negro. En la clase de la otra vez yo había puesto una imagen HDRI. Bueno, el HDRI evita que uno tenga que poner tantas luces complementarias porque en definitiva envuelve todo el entorno con una imagen que sirve para iluminar. Pero, pero bueno, también acá nos ayuda a definir los tonos, las tonalidades. Vamos a seguir con el naranjo por este lado, ¿ya? Vamos viendo cómo queda. Voy a hacer una imagen un poco más grande. Acá le voy a poner un tamaño mayor. Eso se manipula acá donde está el render settings. Voy a buscar acá la primera pestaña donde dice cuál va a ser el tamaño de mi imagen. Va a ser una Full HD, que es esta que se llama HD 1080. Y acá voy a subir los niveles de esto que dice diffuse y specular, ¿no? Porque así como en las luces yo puedo manipular el muestreo, que me ayuda a definir la calidad de las cosas, esto también me ayuda a definir el render desde el punto de vista de cómo son los reflejos y cómo es el color. Eh, Veamos cómo va quedando. Se demora así, va a demorar más, pero por ahora tengo puras luces ambientales, ¿no? Luces como grandes. A lo mejor me faltan algunas luces como más locales para mejorar la calidad en el interior. Mm, pero aquí dentro no sé cómo podría generar un punto de iluminación interior. Algo frío, algo azul desde la pantalla del computador, por ejemplo, que contraste con esto. Una luz en el computador y la tele. Disculpa que esté masticando algo, es que son de propóleo para poder seguir conversando.
Me estoy aprovechando del ejercicio, decía, estaba muteado. eh, para hacer una explicación como general del proceso de iluminación. Aprovechar que este ya estaba medio definido en modelos y había una idea clara de lo que se quería. Hay que tratar de ir haciendo como eso, utilizando esos criterios para poder conseguir, ¿no? Ese objetivo. Ahora, hay cosas que brillan mucho. Por ejemplo, este de acá es un color que no debería brillar porque me da la sensación que es un cojín, ¿cierto? Entonces, al material de ese cojín, yo le voy a poner aquí donde dice especular, lo voy a bajar. Este es el nivel del brillo, ¿ya? Lo voy a bajar. La tela no debería tener ningún tipo de reflejo. No todos los reflejos son tan pulcros tampoco. Por ejemplo, este es como, podría ser como un plástico a lo mejor. O el refrigerador, mira, el refrigerador pierde el color de tanto que brilla, ¿no? Entonces a lo mejor, si al refri, al material del refri, le pongo un color al máximo, un especular bajo y un poquito más de difusión, eh, va a conservar un poco más el color, no va a reflejar tanto de la luz. Vamos a ver. Ahora conserva más el tono medio verde. Sigue estando bien, muy iluminado. Aquí pierde el color. Eso no está bien, ¿eh? Ese color como celeste. Sería bueno tratar de, de manipular ahí un poco la intensidad para que no se pierda tanto. Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Eso de la silla también, que podría ser más como plástico y no tan reflectivo. Hay que tratar de ir manipulando un poco entonces esos valores para que no sea todo tan brillante. Bien. Eh, bueno, y para revisar el otro trabajo, vamos a terminar aquí. ¿Qué le ha parecido esto que hemos visto hoy día? ¿Está interesante, no? Hay una manera de utilizar una textura para generar una especie de relieve. Por ejemplo, en el piso bueno, esta tiene aquí está el material, ¿no? La madera no es tan brillante o tan pulcra, así que podríamos bajar el nivel de especular para que no sea tan brillante. Pero lo que más eh, sirve, por ejemplo, acá en los ladrillos, en la madera, es
que se puede dar una especie de efecto de relieve si es que uno utiliza la textura también como un elemento para hacer un efecto gracias a su propia composición. Por ejemplo, voy a tomar acá el Hypershade, ya lo voy a poner ahí, y acá tú ocupaste la imagen que se llama piso en el color base, ¿ya? En este mismo material, yo voy a hacer lo siguiente, voy a bajar aquí a donde dice geometría, ¿ok? Y voy a generar acá otra imagen, aquí donde dice bump mapping, voy a generar otra imagen. Ya lo voy a poner file. Bueno, aquí apareció una imagen, un nodo para poner una imagen que se conecta a este otro que se llama bump, ¿no? Yo aquí voy a poner la misma imagen que se llama piso, JPG, ¿ya? La misma imagen. Piso JPG, ¿es esa? Pero le voy a poner acá, donde dice Color Balance. No, ahí está activado. Alfa como iluminación. Está bien. Y mira, en el icono se nota que ahora la madera ya tiene como un relieve, ¿no? Mira, si yo lo bajo, ya no es lisa, sino que se nota algo de relieve, ¿no? Voy a poner acá algo no tan fuerte, un punto 1, punto 2. Te vas a dar cuenta que en el piso ahora uno puede marcar un poquitito las vetas de la madera según esa textura que está conectada. Ayuda también en los ladrillos, por ejemplo. Entonces el piso ya no va a quedar tan lustrado como si fuese de vidrio con un color, sino que en definitiva, bueno, le quité un poco el especular porque la madera no debería brillar tanto, pero también un poquitito de relieve lo, lo ayuda. A lo mejor más brillante. El vamp de Arnold, ese nodo que se llama vamp, en definitiva, Arnold tiene su propio nodo. Yo tendré que poner aquí botón derecho, crear nodo, y si aquí pongo vamp, el que me sirve en realidad es ese que dice iVamp 2D. Entonces, tengo que reemplazar ese por ese, ¿no? El out alpha lo arrastro hasta donde dice vamp map y el out value lo arrastro hasta donde dice normal camera. Que este es el que viene por defecto, pero en realidad este es el que más se utiliza cuando uno está renderizando con algo. Y ahí tiene la posibilidad de subir harto el nivel o poco el nivel del relieve que quiere generar, ¿no? Para que se note más y para que se vea un poco la diferencia, voy a ponerlo más grande. Uno. Uno a lo mejor es demasiado. Bueno, se nota que tiene relieve, ¿no? O que ya no es liso, plano. No se ve tan bonito porque lo puse en uno y eso es demasiado. Hay que darle un toque nomás, un poquitito lo que uno tiene que ocupar. Pero bueno, el brillo ya no es liso como si fuese vidrio y en definitiva la madera no debería reflejar tanto. Así que
Bueno, el vamp es un parámetro, un efecto que se utiliza bastante para poder hacer. Y de hecho este me parece que tenía como una textura de hilos, ¿no? Entonces también servía para el cojín, para los ladrillos, etcétera, etcétera. Bien, trata de generar bueno, las luces y las luces desde la pantalla y tú ves para que vaya quedando con unas luces un poco más azules para que contrasten el naranja fuerte que hay, lo que predomina el naranja. Eh, a lo mejor acá podría haber una lámpara. Bueno, algo que le dé un poquitito de luminosidad a esta parte que donde se está perdiendo, donde hay mucho grano. Pero bueno, cambia, ¿no? En todos los cambios que le hicimos al mismo modelo. Es distinto mostrarlo en gris que mostrarlo así, ¿verdad? Eh, bueno, y para todos, antes de empezar a iluminar, pregúntense, bueno, ¿cómo es que debería verse esto? ¿Desde dónde viene la luz? ¿Es una luz de día, una luz de noche? A lo mejor es de noche y adentro hay puras luces artificiales. Buscar una referencia más o menos para saber un poco cuáles son los tonos y de dónde viene la dirección, si está muy de arriba, muy de abajo, y empezar a iluminar con estos criterios que hemos ido conversando en la clase de hoy. Bueno, este ejercicio en definitiva es lo que nosotros, el objetivo, ¿no? Poder modelar algo, poder aplicar texturas y finalmente poder exhibirlo. Es como el objetivo de la asignatura, ¿no? No sé si los modelados van a ser tienen que ser tan complejos. Estos modelados son modelados de nivel medio, que en la composición y con la luz generan un producto súper interesante. Para modelar cosas más complejas todavía queda que aprender harto otras cuestiones, sobre todo a esculpir, y no es el objetivo como de esta primera parte. Eh, pero, pero, pero más o menos este es el producto que estamos buscando, ¿cierto? Con varios elementos, enfrentarse a desafíos de darle forma a las cosas, después poner las texturas y finalmente ya vemos que con un ratito ahí de ir probando con luces, finalmente tenemos un producto para mostrar. El otro proyecto que había era este que se llama Evaluación 2, que es el de Melody, ¿no? ¿Cómo te ayuda a ti, Melody, con esto? Voy atrasada, pero no he tenido tantos problemas. Igual y No me te he escucho casi complicado. nada. Te escuché. Voy atrasada, no he tenido tantos problemas, pero muy, muy bajito. Ahí sí, Ahí sí. Sí. ya, que no he tenido tantos problemas, pero igual me he complicado mucho con la mesa que está ahí, como que las patitas no están unidas a la mesa porque no encontré cómo hacerla. No importa que no estén unidas. ¿No importa? No porque, por ejemplo, si uno ve esta mesa, en la realidad, lo que haría el carpintero sería tener un tablón grande, unos listones así,
4 que los pega a esta madera, ¿cierto? Incluso esto es como... serían como separados. Entonces, bueno, uno los modela en relación a la utilidad que les quiere dar. Por ejemplo, si esto fuera un modelo para videojuegos, generalmente es todo unido y con muy bajo poligonaje. En este caso uno lo puede armar, complementar, ¿cierto? Recuerda que nosotros el Lego lo hicimos de 100 piezas, ¿cierto? No sé si 100, pero 50 piezas. Y ahí teníamos la forma completa. Bueno, modelar para animación o modelar cualquier objeto es lo mismo. Uno tiene que decir, bueno, esa silla tiene un fierro, tiene otro respaldo, tiene otras cosas que van atornilladas, entonces no hay que decir, bueno, hay que modelar todo desde una sola pieza. Y en el caso de la mesa, está bien que estén separadas, porque en la realidad serían dos partes que van ensambladas, así que no hay ningún problema. Que esté una pata... Pero lo interesante es esto, que por ejemplo a esta, en su composición general, le pudiste dar las torsiones, ¿cierto? La silueta, eso es lo interesante. Si uno le pone acá 3. Ahora, problemas van a ver si es que yo le quiero poner acá suavizado y se pierde ese borde de ahí. Eso sí. O si no, no hay problema. Si yo lo quiero ver suavizado y se pierde el borde, lo que tengo que hacer es preocuparme de definir bien acá con bevel estos bordecitos, ¿no? Pero que no esté pegado a la parte de arriba, no hay ningún problema. Bueno, la mesa. Creo que se ve bien. Eso sí, se pierde la forma cuando le pongo el play, ¿no? ¿Cierto, Melody? Sí, yo quería preguntarle algo, profe, que no sabía cómo hacerlo, que quería hacer como la puerta que está en el suelo, porque si le pongo como texturizo el piso así con una imagen de madera y lo otro se va a ver como raro Sí. con ¿Y la imagen. dónde está la imagen aquí? Sí. Sí. Bueno, habría que hacer el agujero nomás. A ver, ¿dónde estaría eso? ¿Acá? Sí, ¿O es que no? aún no lo hacía, pero me refería a que para hacerle la como madera que tiene, si la hago y después texturizo el piso como con una imagen de madera, se va a ver como raro. Entonces no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver raro. Porque estas son como unas puertas, ¿no? Sí, Lo que aquí debería haber es un agujero, ¿cierto? sí. Entonces, no, pues yo creo que lo que tendrías que hacer aquí, doble clic para cerrar eso con el bridge. Claro, el piso es una cosa, la puerta es otra cosa, distinta. Entonces, tú tienes que preocupar de texturizar esta parte y lo otro es independiente, pues, ¿no? Por ejemplo, si hago acá una madera, ¿eh? Voy a buscar una textura de madera. Pongamos que va a tener otra definición esa madera, como más rústica.
como esta. Esto está bueno, ¿no? Un ejemplo más, pero... ¿Verdad? Supongamos que yo le voy a poner esta textura. Lo voy a guardar acá. Guardar la imagen como textura. La voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a tomar mi tablita. Esta tabla yo la escalé. Para hacerlo V correctamente no es bueno que estén las escalas distintas. Así que para volver a ponerlas todas en 1 y sin perder esa forma, uno pone acá Modify Freeze Transformation. Se pusieron en 1 y la tabla sigue estando ahí, ¿no? Entonces le voy a hacer V a eso, a esa tabla. Voy a hacer primero que todo una proyección planar para que aparezca el V de todo. Como es un cubo en este caso, una proyección automática, porque ahí me sale el V de todos lados. ¿Ya? A lo mejor le voy a hacer un bevel. Y la voy a dividir. Para hacerla un poquito más irregular, que no sea tan perfecta. A lo mejor que esto sea un poquitito más delgado de un lado. Bueno, voy a tener una tabla. ¿Ya? Le había hecho V a esa tabla. Ahí está. Y el V de esta tabla, mira, fíjate que el V de esta tabla lo voy a tomar y lo voy a hacer ese famoso unfold, que lo estira un poquitito. Lo voy a acomodar acá. Y fíjate que yo puedo hacer dos cosas con una textura. Puedo traer la textura y acomodar el V a una imagen, o puedo tomar este V, abrirlo en Photoshop y pegar las texturas acá de acuerdo a esta disposición que yo tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar en el modo objeto, aquí voy a presionar F8 hasta que se vea verde el objeto, voy a decir que quiero sacar ese como diagrama que hay aquí, y para abrirlo en Photoshop. Entonces voy a ir a imagen, V snapshot. Aquí voy a decir que se vaya en JPG, en ese tamaño, por lo mejor más bajita, 1024 por 1024. Y lo voy a guardar acá en el escritorio. Voy a poner V tabla.
¿Ya? ¿Qué voy a hacer con eso? El Photoshop lo voy a abrir. Ahí me aparecieron unas caras. En el Photoshop lo voy a abrir. eh, Yo te lo guardo, ¿no? Ahí está. Ahí está la imagen, mira. ¿Ves? Se ve la marca del VO, ¿no? Sí, sí se ve. Entonces voy a abrir esta tabla de acá y lo que voy a hacer es tratar de crear una textura aquí, no allá. Por ejemplo, voy a copiar este pedazo, control C, control V, y lo voy a escalar, hacerlo calzar como con la tabla. Esto debería estar invertido, ¿cierto? La imagen abajo, el V arriba en el modo de trama, ¿no? El modo de trama para que se alcance a ver, ¿cierto? Y mira, aquí voy a poner la imagen entonces, no se vea la parte negra. Tú sabes que las imágenes se pueden distorsionar, por ejemplo, acá con el transform, deformar. Este lo puedo ir acomodando aquí. Y aquí voy a tener otra, una copia, porque me quedó corta. Fíjate lo que hice, como que calcé esta imagen ahí, eh, según el V. Entonces, ¿qué pasa? Que según esto, lo que yo tendría aquí es una imagen que calza perfecto con el V de la otra tabla. La voy a clonar para acá. Y voy a hacer una textura regular acá. Para rellenar lo otro, las partes que van a ir por el ladito. Entonces lo que hice fue acomodar la textura al V, ¿no? Si esta imagen, no, le borro eso de ahí, po. Si esta imagen, voy a poner, voy a poner un fondo como de ese tono, por las dudas.
¿Cuál es la primera tabla que había hecho? Bueno, si esta imagen yo la guardo, guardar como textura tabla. Ahora yo no voy a tener que estar calzando el V a la imagen, sino que al revés, la imagen ya se calzó al V. Ya creé una textura o creé una imagen en relación a ese V. Entonces, yo acá voy a poner un material, ¿verdad? Botón derecho, Arnold, ahí Standard Surface. En el color de eso voy a poner la textura que acabo de crear. Que no era esta. Y ahí se ve que calza, ¿cierto? Porque la imagen la hice en relación al V. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí entendí. Muchas gracias. Entonces, esto tiene su propia textura. El piso va a tener otra textura que nada que ver, ¿no? Lo que tú podrías hacer acá entonces es, bueno, vamos a repetir esta. Es una puerta. No sé cómo es la puerta en el... ¿Dónde estaba el concepto? Eso de ahí. Y bueno, ahí tú vas a crear una escotilla, ¿no? Entonces, más irregular. Va a haber una tabla que va a estar como arriba. Y bueno, de hecho a esta le podría hacer los clavos acá mejor. Así a lo largo. Ejemplo. Poner acá un fade. Y le puedo copiar este, con ese, con ese. Pongamos que este va a tener, esta otra textura que va a tener varios clavos por todos estos lados. ¿Verdad?
Una manera de que no se noten estas cosas, porque son tonos distintos, es ocupar esta brocha, no sé si la han ocupado ustedes, ese parche, herramienta de parche. Y uno toma, por ejemplo, eso y lo arrastra hasta acá y copia un poco el tono del color que está en este otro lugar. O si no, poner esto como color más oscuro. Y ahí van a quedar los remaches, pero no el... De aquí me equivoqué, el color más oscuro. Van a quedar los hoyitos, pero no las... Va a cambiar el tono. Y bueno, a este lo voy a poner textura 2. Puedes trabajar entonces tanto con el UV sobre la textura o con la textura sobre el UV. Aquí voy a poner otro material, ¿no? Ahí Arnold, ahí Standard Surface. Y esta va a ir encima, ¿no? Bueno, todo esto lo que trato de decirte es que en realidad tú puedes construir un objeto, un solo objeto, sin necesidad de mezclarlo. Estas tablas no tienen para qué estar en la textura del otro piso. Es un objeto distinto, ¿ya? De hecho, esto lo puedes combinar después, Match, Combine. Con la D le cambia el pivote. Y lo puedes hacer como medio abierto. ¿A eso te referías tú con que se iba a ver medio raro o no? Que la textura del piso no iba a estar en las tablas o no, o entendí mal. No, sí era por eso, pero se ve bien, así. Entonces, no todo tiene que ser el mismo modelo, no necesariamente. Yo creo que puede ser perfectamente, o sea, tiene que ser así, pues, como elementos separados. El piso lo texturizas con otro material, con otro color, ¿no? Que no tenga nada que ver con lo del... De hecho, a esto tú le puedes modelar después si quieres unas cosas de metal acá para que parezca que está agarrado al piso de alguna manera. Y eso, pues, son objetos distintos. Pero no tienes que forzar a que las cosas estén de un... Obviamente, si es algo de plástico y que no se tiene que notar la unión de algo, hay que tratar de modelarlo como una sola pieza, pero si no, varias piezas funcionan. ¿Ya? Bueno, hoy día estuvimos repasando materia de la que habíamos visto, claro que con un poco más de ejercicios prácticos, ¿cierto? Lo de las luces, visto en una escena ya. Así que la idea es que la otra semana podamos tener más o menos listo la parte de modelado para poder revisarla y ir viendo el tema de la iluminación también. Porque la otra nota de este diorama tiene que ver con eso, con la visualización, las texturas y eso, ¿ya?
Así que hoy día hay material como para revisar de los dos ámbitos, ¿no? De las texturas por el lado de los UV y de la iluminación. Así que lo espero el próximo jueves, ¿no? Dejen ahí escrito presente, 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 por favor. Si alguien se fue, alguien que lo deje anotado para que los pueda anotar en la lista ahora y nos vemos el día. A Javier Bustamante se fue ya. Y Cristian Guarda. Nos vemos el día jueves. Adiós, chao, cuídense.